Hola a todos, bienvenidos. Somos estudiantes de la clase de conservación de suelos. Nuestro grupo está conformado por Egler López, Mario Zambrano, Oscar Chávez y mi persona, Neri Peña. En esta presentación abordaremos dos órdenes del suelo según la clasificación del USDA, los aridisoles y los oxisoles. En la primera parte, Egler y yo les presentaremos los aridisoles, que son suelos característicos de regiones áridas con limitaciones importantes para la agricultura. Luego, mis compañeros Mario Zambrano y Oscar Chávez les hablarán sobre los oxisoles, suelos propios de zonas tropicales húmedas altamente meteorizados y con baja fertilidad natural. Esperamos que esta información les sea útil para comprender la importancia del conocimiento de los tipos de suelo y su manejo adecuado. Comencemos. Comencemos entonces con los aridisoles. Como introducción tenemos que los aridisoles son uno de los 12 órdenes de suelos reconocidos por la Soil Taxonomy del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, constituyendo los suelos característicos de las regiones áridas y semiáridas del mundo. Su estudio es fundamental para comprender la dinámica de los ecosistemas desérticos y gestionar de manera sostenible sus limitados recursos naturales, especialmente el suelo y el agua. Dentro de los objetivos, como objetivo general, tenemos comprender las características principales de los aridisoles y su importancia en regiones áridas. Como objetivos específicos, tenemos que identificar las condiciones climáticas y geográficas donde se desarrollan los aridisoles. Explicar los criterios utilizados para clasificar los aridisoles dentro de la Soil Taxonomy. Entonces nos preguntamos qué son los aridisoles y dónde se encuentran. El término aridisol deriva del latín aridus, que significa seco, haciendo referencia a su principal característica, que es la escasa disponibilidad de agua. Estos suelos se desarrollan en climas donde las precipitaciones son extremadamente bajas y la evaporación supera con creces la precipitación, llevando a un régimen de humedad arídico. Estos suelos son de color claro ya que hay poca vegetación para agregar materia orgánica al perfil del suelo. La textura de estos suelos dificulta la retención de humedad y la mayoría de los aridisoles se utilizan para pastoreo. Los aridisoles se distribuyen ampliamente en los grandes desiertos y estepas del planeta, como lo es el Sahara, la península arábiga, el desierto de Atacama, en Sudamérica, las regiones áridas del suroeste de los Estados Unidos y México, y vastas extensiones de Asia Central y Australia. Cubren aproximadamente el 12% de la superficie terrestre libre de hielo. Las características principales de este orden. Debido a las condiciones de aridez, los aridisoles presentan precipitaciones distintas, como lo es la baja materia orgánica, que la escasa vegetación y la lenta descomposición resultan en un contenido muy bajo de materia orgánica en los horizontes superficiales. También la acumulación de sales. Debido a la baja lixiviación, esto permite la acumulación de las sales solubles, como los cloruros y sulfatos, y las menos solubles, como los carbonatos y el yeso, en los horizontes subsuperficiales. Esto puede llevar a la formación de horizontes diagnósticos como el cálcico, el gípsico o el sálico. Aquí tenemos una representación de un perfil típico de un aridisol. En la parte superficial podemos ver la vegetación escasa y una costra superficial, que es una característica de este tipo de suelo. Dentro o en el horizonte A, un muy bajo contenido de materia orgánica y un color claro, que esta es característica de estos suelos. En el horizonte B, una acumulación de sales y carbonatos con un color más pálido, y en el horizonte C, un material parental poco alterado. Dentro de las mismas características tenemos los horizontes diagnósticos. Los horizontes diagnósticos se forman bajo la superficie del suelo, aunque a veces se pueden formar inmediatamente debajo de las hojas caídas sobre el suelo. Estos horizontes son generalmente considerados como el horizonte B, y estos pueden ser como los horizontes cálcicos, que son una acumulación de sulfato de calcio, el horizonte gípsico, que es una acumulación de yeso, el horizonte sálico, que son sales más solubles, y el duripán, que es una capa endurecida por sílice.
aunque también en ocasiones pueden presentar horizontes argílicos, indicando una traslocación de arcilla, pero con un desarrollo limitado debido a la falta de agua por el proceso de iluviación. También, una característica es la vulnerabilidad a la erosión. La escasa cobertura vegetal y la frecuente presencia de costras superficiales hacen a los aridisoles muy susceptibles a la erosión eólica e hídrica. Como podemos ver en las imágenes, tenemos la representación de las dos formas de erosión. La de la izquierda representa la erosión eólica, que es por el viento arrastrado, que arrastra partículas del suelo, las cuales las deposita en otro lugar y esto nos contribuye a que se pierda el suelo. Por el otro lado, a la derecha tenemos la representación de la erosión hídrica, donde podemos ver las correntías que se genera cuando caen lluvias. Esto también hace un lavado de la tierra, arrastrando las partículas y depositándolas en otro lugar. A continuación les va a continuar mi compañero Egler con demás información sobre este orden de suelo. Buen día, mi nombre es Egler López. Les voy a hablar un poco sobre lo que son los criterios diagnósticos y taxonómicos según la Soil Taxonomy. En el sistema Soil Taxonomy, el sufijo id identifica suelos pertenecientes a regiones áridas, como es el caso de los aridisoles. El concepto aridisol pues es el de suelos demasiado secos para sostener plantas mesófilas. Como bien sabemos, y lo dice la teoría, son suelos áridos y semiáridos. Estos suelos pues son los suelos típicos de los desiertos y los encontramos pues en México, norte de México, sur de Estados Unidos, en el sur de Argentina. También los encontramos en lo que es el centro de Asia, y también podemos encontrar en lo que es la centro y parte del sur de Australia. Otro criterio es que tienen un régimen de humedad arídico, es decir, en el año normal no tienen agua disponible durante más de la mitad del tiempo, en la que la temperatura del suelo a 50 centímetros es superior a 5 grados centígrados. Otro criterio también es no presentan periodos de 90 días consecutivos con agua disponible mientras la temperatura del suelo supera los 8 grados centígrados de forma continua. También tener un epipedium ócrico o antrópico y uno o más de los siguientes horizontes con sus límites superiores dentro de los primeros 100 centímetros de suelo. Los horizontes pues serían horizonte cámbico, híxico, nátrico, petrocálcico, petrogíxico, sálico, argílico o presencia de duripán. También se incluyen suelos con un horizonte sálico que se satura con agua dentro de los primeros 100 centímetros de perfil durante al menos un mes en el año normal. La clasificación según la Soil Taxonomy. La Soil Taxonomy organiza los suelos en un sistema jerárquico. En el orden de los aridisoles, sus órdenes se definen principalmente por la característica de los horizontes de diagnósticos presentes y en menos medida por el régimen de temperatura. Esto según Moreno, Ramos y Ibáñez Asensio. Los orden de aridisoles incluyen los suborden Criides, que son suelos fríos, salides, que son suelos que presentan sales, durides, que son suelos cementados, y también presentan argides, arcillas, y cálcicos, presentan carbonato de calcio. Cámbrico, pues son los suelos de cambio. Y pues la conclusión, los aridisoles son suelos característicos de zonas
áridas del planeta, donde la disponibilidad de agua es extremadamente limitada. Comprenden sus principales características como la baja materia orgánica, la acumulación de sales y sus horizontes de diagnósticos. Es clave para reconocer su comportamiento y potencial uso, identificar las regiones donde se desarrollan, así como los factores climáticos que los originan. Permite valorar su importancia ecológica y productiva. Finalmente, conocer cómo se clasifican dentro de la Soil Taxonomy nos da una visión más estructurada para su estudio y manejo, especialmente en contextos donde la sostenibilidad del suelo es un desafío constante. Siguen mis compañeros presentando lo que son el orden Oxisoles, Mario Zambrano y Oscar Chávez. Buen día, compañeros y máster. Yo les voy a hablar sobre lo que son las órdenes de suelo tipo oxisoles. Me presento, me llamo Mario Zambrano con número de cuenta 2019-3030-049. Como introducción puedo mencionar que los oxisoles son suelos que se encuentran en zonas tropicales con un alto grado de meteorización, lo que los hace extremadamente ácidos y pobres en nutrientes. Se caracterizan por la presencia de óxidos de hierro y aluminio, lo que les da el distintivo color rojo. Como objetivo puedo mencionar como objetivo general analizar las características principales de los oxisoles y su importancia en la producción agrícola sostenible en regiones tropicales. Como objetivo específico, describir los procesos de formación y las condiciones climáticas que dan origen a este tipo de suelo, identificar las principales propiedades físicas, químicas y biológicas de los oxisoles. Bueno, iniciamos con lo que son factores que ayudan a la formación de este tipo de suelo. Encontramos lo que es el principal, lo que es el clima, que se desarrolla en lo que son zonas tropicales, donde la precipitación supera la evapotranspiración, el tiempo que se requiere en largos periodos de tiempo geológico para que se forme este tipo de suelo, el material parental que deriva de lo que son rocas ígneas o sedimentarias antiguas, y los organismos y la vegetación que tienen su aportación en la formación de este tipo de suelo. Iniciamos con lo que son las características físicas, que el color distintivo, el cual recordemos es rojo o amarillo debido a lo que es la alta concentración de óxidos de hierro. Estructuras estables, poseen agregados fuertes, lo que permite una buena aireación y permeabilidad al agua. Textura variada, aunque suelen ser arcillosos, pueden variar hasta franco-arenosos, siempre con predominio de lo que son las arcillas. Y profundidad, que sus horizontes óxicos pueden extenderse varios metros, mostrando la intensidad de su formación. Ahora seguimos con lo que son características químicas, que poseen una baja capacidad de intercambio catiónico. Menos de 16 centimol por kilogramo, limitando lo que son la retención de nutrientes esenciales para las plantas. Una acidez extrema, recordamos que la acidez va de entre 5.5 para abajo, y aquí en este tipo de suelo encontramos de 4.0 a 5.5, lo que lo hace desafiante para muchos cultivos, debido a que en este rango no se encuentra la mayoría de nutrientes. Encontramos lo que es toxicidad por aluminio, tenemos una alta saturación de aluminio, inhibiendo lo que es el crecimiento radicular y la absorción de agua y nutrientes, debido a que es tóxico. Y la fijación de fósforo, y los ácidos de hierro y los aluminios absorben lo que es fuertemente al fósforo, lo que lo hace inaccesible para las plantas. La característica principal de este tipo de suelo se le conoce como horizonte óxico, que es un horizonte subsuperficial altamente meteorizado, que está dominado por lo que son óxidos de hierro y aluminio. Tienen baja actividad de arcillas, especialmente lo que es la caulinita, casi sin minerales primarios debido a que han sido descompuestos por la intemperización, y la textura franca-arcillosa a arcillosa, pero con baja capacidad de intercambio catiónico. Buenas tardes, compañeros. Master Bardi. Yo voy a continuar con el tema del orden oxisol y su distribución geográfica. Se distribuyen en América del Sur en grandes extensiones en la cuenca del Amazonas, abarcando Brasil, Colombia y Perú. África Central, regiones ecuatorianas como la cuenca del Congo y áreas del África Occidental. Sureste Asiático, presentes en Indonesia, Malasia y Filipinas, con área de cultivo de palma aceitera. Importante ecología, sustento de biodiversidad. A pesar de su baja fertilidad aparente, los oxisoles soportan ecosistemas de megadiversidad como la selva amazónica,
cruciales para el planeta. Almacenamiento de carbono, aunque tienen baja materia orgánica superficial, pueden almacenar significativamente cantidades de carbono en profundidad, contribuyendo a la mitigación del cambio climático. Y ciclos biogeoquímicos juegan un papel fundamental en los complejos ciclos de nutrientes en las regiones tropicales, influyendo en la productividad del ecosistema. Estrategias de manejo agrícola. Que como estrategias pueden haber varias, pero en principal tenemos la que es el encalado, que es una aplicación de cal para elevar el pH y así tener la disponibilidad, la mayor cantidad posible de nutrientes para nuestras plantas y neutralizar el aluminio intercambiable, que es tóxico, ya que causa un atrofiamiento en la cofia de las raíces de las plantas, y también mejorar la disponibilidad de fósforo o de otros nutrientes. Manejo de materia orgánica, adición de compost, residuos de cosecha o biomasa para mejorar la capacidad de intercambio catiónico y la retención de agua y nutrientes. Fertilidad dirigida, uso de fertilizantes con formulaciones específicas, ya sea un 12-24-12, un 18-46-0 o optar por la materia orgánica, ya sea con bocachi, lombrihumus o lombricompost también llamado, o bacasa, para contrarrestar la fijación del fósforo y suplir carencias. Cultivos adaptados, selección de especies tolerantes a la acidez, como la piña, el té, el caucho. El rambután también es adaptado a niveles altos de acidez, o pastos forrajeros que prosperan en estas condiciones. Subórdenes de los oxisoles. Aquos, suelos oxisoles con régimen de humedad, saturación de agua frecuente o permanente. Torrox, suelos oxisoles en regiones áridas o semiáridas con régimen de humedad Torrix. Ustox, oxisoles con régimen de humedad Ustic, típico de las zonas tropicales con estación seca bien definida. Udox, oxisoles con régimen de humedad UDI, típico de las zonas húmedas tropicales con lluvia frecuente. Perox, oxisoles con régimen de humedad perudic, suelo húmedo todo el año sin estaciones secas. Y conclusiones, los oxisoles son suelos altamente meteorizados que se forman bajo condiciones tropicales del clima cálido y húmedo, donde la intensa lixiviación y descomposición orgánica determinan su estructura y composición. Presentan características físicas estables, pero una química empobrecida, un pH ácido, baja fertilidad natural y dominancia de óxidos de hierro y aluminio, lo que limita su capacidad de retención de nutrientes. Y esto ha sido todo por mi participación. Muchas gracias.